Pasamos a nuestro siguiente expositor. Es un profesional en tecnologías de la información con más de 10 años de experiencia en proyectos de CMS. Ha entregado con éxito soluciones para diversos clientes en diversos sectores como comercio electrónico, educación, alimentos, servicios y otros, y tiene una sólida formación en ingeniería de software y metodologías ágiles. Les invito, por favor, a recibir a Gustavo Villacrés con un gran aplauso. Buenas tardes con todos. Gracias, Lali, por la introducción. Yo soy Gustavo Villacrés, soy un profesional con más de 10 años ya en la industria del desarrollo de software, explícitamente en el mercado de los CMS, y hoy les vengo a hablar de un tema importante al momento de desarrollar un CMS, como es la personalización. Quisiera empezar compartiendo con ustedes datos interesantes acerca de cómo es el aprendizaje. El 90% de la información que procesa el cerebro la percibe de manera visual. Y un ejemplo práctico para comprobar esta teoría es de que en esta diapositiva actual, la mayor parte de nosotros nos hemos enfocado en la primera sección, donde tenemos la palabra 90% con un font style más grande, con una imagen de fondo, y pocos de ustedes se dieron cuenta que falta la palabra de la información y que procesa. Y es precisamente que la atención se enfocó principalmente a la parte gráfica. Ahora, ya conociendo cuál es la forma preferida del cerebro para aprender, veamos cuánto tiempo le toma al cerebro aprender. Aproximadamente al cerebro le toma 15 segundos en procesar la información que está percibiendo de manera visual. Y mientras más compleja es la imagen, este número puede subir de manera exponencial. Y aquí es cuando aparecen los problemas. Uno de los problemas que se presenta es lo que se conoce como contaminación visual, que ocurre cuando la cantidad de información que percibe un sistema supera la capacidad que tiene este para procesar. Si bien es cierto la información es importante para la toma de decisiones, llega a un punto en que ésta se vuelve perjudicial. Llega un punto en que la información es tan abrumante que produce el efecto contrario, complica a que el usuario pueda tomar una decisión. En los 90s y a inicios de los 2000, este era el desarrollo de un sitio web tradicional. El uso excesivo de imágenes y de texto era lo que en ese tiempo la teoría decía que de pronto generaba un buen impacto o una buena experiencia del usuario. Los dos son ejemplos de la industria de Apple. Este es un ejemplo del año pasado, pero este del sitio de Apple en la actualidad. Un giro con una imagen, un link claro que le invita al usuario a comprar el producto y ya, de manera que el usuario no tiene dónde perderse, ¿verdad? Es claro cuál es la intención de Apple. Yo quiero que compres este producto, lo compras acá. Y en eso radica la importancia de la personalización. El usuario se expone frecuentemente a lo largo del día a toneladas de información, entonces el equipo encargado del desarrollo de software tiene que ser muy estratégico y muy analítico en saber qué información le presento. La personalización es la individualización de productos y servicios a través del análisis de las preferencias de los usuarios. Y existen dos tipos de personalización. La personalización explícita, en donde en un sistema se crean reglas que le dicen si es que el usuario interactúa con este componente o si es que el usuario hace clic en este botón, el usuario está interesado en este producto. En el ejemplo a continuación, que es de una empresa que da servicios profesionales de salud, el mercado principal de esa empresa es precisamente eso, ofertar servicios de salud. Pero eso no quiere decir que exista un segmento de ese sitio web que se encarga de recibir ofertas de trabajo o que se encarga de recibir mensajes de felicitaciones o de soporte de familiares de pacientes. En una industria como esta es súper crítico identificar qué es lo que el usuario quiere hacer con el sistema. En el caso de aquí, la primera vez que el usuario accede al sistema,
existe una pantalla de onboarding en el que al usuario se le pregunta explícitamente qué es lo que tú quieres hacer con nuestro sistema. Y en función de eso, si ustedes se dan cuenta, los módulos y las imágenes del homepage cambian en función de esa decisión. Otro tipo de personalización que existe es la personalización implícita. Eso quiere decir que al usuario no le hago una pregunta particular, pero yo analizo el comportamiento del usuario y la interacción del usuario con su sitio. Si el usuario está frecuentemente visitando estas páginas y estos productos, entonces esa es la información que le quiero presentar al usuario. Este es un ejemplo de la página de búsqueda de Sitecore que utiliza personalización y lo que hace es que en función de los productos más visitados, cuando el usuario va a la página de búsqueda, sin que se haya seleccionado ningún filtro, existen ya resultados mejor rankeados en la lista en base al historial del usuario. Estos son ejemplos de la actualidad de empresas que han aplicado personalización de manera exitosa. Netflix, con 230 millones de suscriptores, en función de las preferencias del usuario, en función de las películas que el usuario ha visto, pues sigue sugiriendo contenido que el usuario puede explorar. Algo que es muy interesante, por ejemplo, si ustedes después de un tiempo dicen, ok, creo que me he visto todas las películas de Netflix, no tengo nada nuevo para mí, usen el perfil de una persona y se van a ver que la cantidad de contenido todo este tiempo lo que estuvo de alguna manera es prefiltrado o preparado en función de sus preferencias, que son muy distintas a las de otra persona. Spotify es un ejemplo similar, en función de lo que yo escucho, me sugiere nuevo contenido que puedo ver. Y para mí uno de los casos de éxitos más interesante actualmente era TikTok. No es ni siquiera necesario que el usuario se suscriba o siga a cierto gestor de contenido, sencillamente por el tiempo de permanencia de un usuario en un video, TikTok ya define, este usuario le gusta, le prefiere este tipo de contenido y eso es lo que le voy a recomendar. Y es tan interesante el algoritmo de TikTok que hace un par de años, cuando por algunos problemas legales aparentemente TikTok tenía que vender, TikTok fue muy claro y dijo, la empresa se vende, pero el algoritmo no, porque en realidad ahí radicaba el poder y la inteligencia de esta industria. Ahora ya ahondándonos con el tema de la charla del día de hoy, que es Sitecore, CDP y Personalize, hay dos productos muy interesantes que Sitecore ofrece para esta industria. Sitecore CDP o Customer Data Platform es la base de datos en donde se almacena toda la información del usuario. Este usuario visitó esta página, este usuario interactuó con este producto, esto es lo que le interesa al usuario, este es el segmento del usuario. Con toda esa información, la segunda parte es presentarle al usuario en mi sitio web contenido relevante en base a esas preferencias. Y aquí es cuando interviene Sitecore Personalize. Sitecore Personalize lo que hace es utilizar esa información y en secciones estratégicas del sitio presento esos números. Este es un ejemplo de todas las fuentes de datos que Sitecore CSV puede utilizar, que abarca desde dispositivos móviles, sitios de e-commerce, bases de datos externas. CSV puede acceder, analizar e interpretar todo este tipo de fuentes y en función de eso personalizar la experiencia del usuario en un sitio web, en los correos que al usuario se le envían o inclusive en aplicaciones móviles. Finalmente, una reflexión muy rápida que quiero darles el día de hoy. Como muchos de ustedes conocen, el nivel de exigencia de los usuarios y de las empresas el día de hoy es muy alto. El mercado laboral es muy competitivo, pero con la actitud correcta y el aprendizaje continuo de herramientas como las que estamos viendo el día de hoy, yo estoy seguro que ustedes serán los triunfadores de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por su presentación. Un fuerte aplauso, por favor. Una vez más. Tenemos una pregunta de la audiencia. Dice, ¿los datos que se usan para personalizar los sitios web son solo los que se recolectan en la página que usa Sitecore o también usa otros datos como las cookies? Sitecore puede utilizar las dos fuentes de datos.
datos. Hay datos que se adquieren. Bueno, lo primero que es importante, ya lo que ya se está aplicando en Ecuador y que ya entró en vigencia, es la política de protección de datos, ¿verdad? Entonces, en esta industria, en el momento, la primera vez que un usuario está visitando un sitio web, existe un sistema o una herramienta de administración de cookies en donde el usuario define su consentimiento para utilizar las cookies. Eso es muy importante. Anteriormente solamente se presentaba un botón en el que decía yo con esto acepto el uso. Ahora va mucho más allá. Se categorizan las cookies, se dice estas cookies se utilizan para hacer tracking de la información, estas cookies son para el funcionamiento de ciertos componentes, o existe una categoría que dice estas cookies son estrictamente necesarias para el funcionamiento del sitio. Si es que tú no aceptas esto, hay ciertas secciones de mi sitio que no pueden funcionar. Si es que el usuario ya está de acuerdo con el uso de cookies y con la administración de esos datos en mi sistema, Siteor puede acceder a esos datos y en función de eso empezar a personalizar el contenido. Algo que es muy importante es que como parte de estos sistemas, como usuario, si bien es cierto, si yo ya di mi consentimiento, también existe la posibilidad que yo diga, ¿sabes qué? Hagamos rollback, en realidad ya no, por algún motivo no quiero compartir mi información, borra la información. Entonces, no sé si en la legislación de Ecuador eso esté contemplado, pero en sitios de Estados Unidos y de Europa eso es una realidad. Tú tienes mi información, pero la información es mía. Ya no quiero que tú, en función de esa información, me envíes publicidad o personalices mi experiencia en el sitio. Yo necesito relatos. Así que sí, se puede trabajar con estas dos fuentes de datos, pero es el usuario que define qué se hace con eso. Gracias. Muchas gracias.